anarquistas que se dedican solo, que sus actividades se ciñen solo a lo que es la reivindicación de los logros, de los hechos que acontecieron en la Segunda República. Y nosotros también nos parece muy importante no solo hablar sobre eso, sino también reivindicar el sistema de gobierno republicano. La memoria histórica como vehículo para los esclarecimientos de los hechos, como decía, de la Segunda República, de la Guerra Civil, la puesta en valor de las políticas sociales, culturales, reformadoras en todos los ámbitos puestas en marcha por la Segunda República, además de la dignificación de las víctimas provocadas por la reacción, la condena del golpe de Estado y la deriva salvaje de este en la Guerra Civil y la posterior represión. Pero también, como decía, la lucha por promover un cambio de modelo político, pero no una república cualquiera, porque las repúblicas sabemos que no son ni de izquierda ni de derecha, aunque en España hablar de república siempre ha sido apelar a los sectores más avanzados de nuestra sociedad. Ya hemos hablado de ejemplos en nuestro entorno de que el sistema republicano por sí solo no asegura que entremos en una sociedad avanzada, ni que sirva a los intereses de la mayoría social. Nuestra firme defensa de los valores republicanos, libertad, justicia, igualdad, feminismo, laicidad, memoria, cultura y solidaridad, nos lleva a reivindicar una república al servicio de la mayoría social que garantice los derechos sociales fundamentales, la defensa de lo público y del equilibrio medioambiental, profundizando en la democracia, en la igualdad real entre hombres y mujeres, garantizando un futuro de la juventud, la libertad ideológica y religiosa y la separación real entre la Iglesia y el Estado. Apostamos pues por la cultura para conseguir un pueblo libre y crítico ante el modelo cultural neoliberal basado en el consumo. Defendemos la paz en momentos en que la guerra ha vuelto a Europa y que los distintos gobiernos de la Unión Europea se someten a las exigencias de la OTAN. No pretendemos imponer nuestro modelo, sino ponerlo en marcha sobre la base del acuerdo y la unidad de la mayoría social. No me quiero extender más porque este acto está organizado para presentar la 9ª Marcha Integral Málaga, Granada, Almería, que conmemora, reivindica uno de los hechos más desconocidos de la Guerra Civil Española y también uno de los hechos más atroces de la misma, que es el bombardeo de la población civil por aire y por mar que huía de las tropas sublevadas, de las tropas franquistas que estaban entrando en Málaga. Así que quiero dar la bienvenida al compañero Isidoro Cuello, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural La Levanta, que nos va a explicar sobre este tema, como digo, muy desconocido por gran parte de la ciudadanía del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya he dicho que me llamo Isidoro, soy miembro de la Junta Directiva de la Desbandad y mi intención en el día de hoy es primero poner en contexto por qué se llegó a la Desbandad después del 18 de julio, porque la Desbandad realmente no empieza en Málaga, la Desbandad empieza el día 19 en el campo de Gibraltar, que cae en manos de los golpistas, del ejército rebelde, del ejército fascista, de los sublevados. Cómo llegan a Málaga y cómo se produce el 7 de febrero, 6 por la tarde, el desplazamiento masivo desde Málaga hacia Almería por la Nacional 340. Pero si empiezo a hablar directamente de lo que vamos a hacer, pues parece que vengo a vender algo, ¿no? Y la verdad, como ha dicho el compañero, es conocer en la mayor profundidad posible por qué se llegó a eso, ¿no? Y bueno, metiéndonos un poco en el asunto, seguramente todos conocéis que después del 14 de abril del 31 se empiezan a hacer las manipulaciones para dar un golpe de Estado. Se intenta primero con Sanjurjo, que no lo consigue, y después en julio del 36 pues lo llevan a efecto, ¿no? Entonces mi intención es partir de ahí cómo se van produciendo los hechos previos a la salida de Málaga. Por eso,
algo que desde agosto del 36, tanto Málaga como su provincia quedaron casi totalmente aisladas, ¿no? Digo agosto del 36 porque la zona sur de Sevilla cae el 30 de agosto y a partir de ahí Málaga, provincia de Málaga, se queda prácticamente aislada, ¿no? Se queda un corredor entre Cádiz y Granada, que es el único que quedó un poco libre. Y desde agosto del 36, tanto Málaga como su provincia quedaron en una casi total aislamiento. Así, desde el 18 de agosto, Málaga se convirtió en una especie de península aislada, que es la que va recogiendo todos los desplazados después del golpe de Estado que triunfa en Sevilla. La caída de la línea de Gibraltar. Fijaros, el día 19 de julio, después de llegar a Sevilla, cae casi todo el campo de Gibraltar. ¿Eso qué provoca? Pues que todos los ciudadanos salen huyendo hacia Málaga. La zona sur de Sevilla, la provincia de Sevilla, cae el 30 de julio. Y la provincia de Málaga pues se queda prácticamente aislada cuando cae Antequera, Humilladero, Mollina, todos esos pueblos que están entre Sevilla y Málaga. El ejército sublevado. Como veis, las fuerzas del ejército del sur, distribuidas en 3 grupos, las unidades al mando del coronel Francisco de Borbón, familia del actual, como dice o decía Alberto Garzón, ciudadano Felipe, que era duque de Sevilla, se encontraban situadas junto a Estepona, es decir, que prácticamente desde poco después del golpe de Estado, Málaga desde el sur, por la carretera nacional 340, ya estaba cercada. De Granada, el golpe triunfa el día 20 de julio, no triunfa el mismo 18, es el 20 de julio, y una vez que ha triunfado, desde Granada bajan legionarios irregulares del ejército sublevado hacia Málaga. Al norte se sitúan el cuerpo de voluntarios italianos, al mando del general Diata. Bueno, no me voy a meter mucho en cuántos hombres constituían porque quizás no tenga tanto interés. Pero sí quiero decir o dejar claro cómo Málaga estaba prácticamente rodeada, prácticamente hasta la salida de Almería, que era la que quedaba libre, por las tropas rebeldes. En Málaga se encontraban defendiéndola prácticamente milicianos, de sindicatos y de algún partido político. Contaba con 12.000 milicianos, había algunos guardias de asalto, pero fijaros, disponían de 8.000 fusiles y de 16 piezas de artillería para hacer frente a todo el ejército rebelde, es decir, para hacer frente a los italianos, a los legionarios, a los regulares, etcétera, etcétera. Evidentemente la desigualdad es muy visible. Aquí tenéis un plano de cómo se queda Málaga, cómo está ya el 7 de febrero, perdón, el 15 de enero, que es cuando empiezan a atacar Málaga ciudad. Las flechas azules están representando al ejército sublevado, legionarios, regulares, etc. Aquí las flechas verdes son las columnas italianas. Las columnas italianas entran desde Antequera, desde Loja, por el boquete de Zaparraya. Ahí hay un hecho histórico, un hecho heroico más que histórico, y es que unos 150 o 200 milicianos, sabiendo que se producía el desplazamiento masivo desde Málaga, para evitar la entrada de los italianos, los tienen allí casi un día y pico. Allí es herido el general Roata, pero muy leve, por desgracia, pero bueno. Insisto, esta es la carretera hacia Málaga, perdón, hacia Almería, y son los italianos los que van siguiendo a los que salen de Málaga hacia Almería, a los ciudadanos malagueños que están huyendo hacia Almería. Lo cortamos en Motril porque no sé si sabéis que el 14 de febrero baja la 6ª Brigada Mixta, en ella venía incorporada la 13ª Brigada Internacional con el famoso batallón Chapaller, y a la altura de cada onda los cortan y los hacen retroceder hacia Motril. No los echan de Motril porque reciben la orden de establecer el frente desde el Pico del Águila, que está en Castel de Cerro, hasta el Mulhacén. Se establece el frente republicano
desde el Pico del Águila hasta Mulhacén, y el frente fascista desde Vélez de Benaudalla hasta el Veleta. Y estas dos líneas de frente no se mueven hasta el 1 de abril del 29, que es cuando se da por finalizada la guerra. Bueno, es un poco para que nos hagamos idea de cómo a la gente que salía de Málaga están siendo atacados prácticamente por todos los sitios. Si digo alguna incoherencia o algo que no se explique bien, no tengáis ningún problema en decir, oye, que te explique mejor. Si notáis que mi acento no es muy andaluz, es porque yo soy de Madrid. Es que me dicen muchas veces, oye, ¿tú de dónde has venido? Yo soy de Madrid, pero yo voy a 24 viviendo en Salobreña. Bueno, tampoco tiene mucha importancia. El famoso Baleares. El Baleares se inaugura, se fleta en el 32 por la República y lo hunde la República. Arriba en el Cantábrico, se fleta en Coruña, y cuando se da el golpe de Estado, pues se pasa con los, bueno, hay un follón allí con los marineros y los jefes y demás, pero se incorporan a la Armada sublevada, y su única misión reconocida es reconocer el Mediterráneo bombardeando a la gente que iba huyendo de Málaga a Almería por la Nacional 340. Y en el 37, en el Cabo de Palo, le hunde la flota republicana. Ese fue el trayecto, y sin embargo hay muchísimos pueblos en el que todavía tenemos calles, como por ejemplo en Madrid y en Madrid, que están conmemorando la faceta que cumplió este elemento en la guerra. Este es Canarias, o Baleares, son gemelos los dos, son idénticos. Son cruceros pesados. Aquí quiero representar un poco la aviación que interviene durante la guerra de España, tanto la italiana como la nazi alemana, ¿no? Este es un Fiat italiano, un Caza. Este es un Savoia de transporte, también italiano. Y este otro es un Junker alemán. No tiene mucha importancia, pero para que veáis una idea de cómo luchaban unos y con qué se defendían otros, ¿no? Es verdad que nosotros teníamos los Moscas, nosotros digo yo porque me siento republicano. La República tenía los Moscas, famosos Moscas, pero eran muy pocos y con gente poco entrenada. Y empezamos a hablar de la desbandada, la carretera de la muerte. Bueno, pues sabéis que a primeros de febrero de 37, la caída de Málaga en manos fascistas, en manos sublevadas, era inminente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Málaga había crecido pues 3 veces más, al menos. Hay un libro de Encarnación Barranquero que habla muy bien de cómo se constituyó todo esto y cómo creció Málaga. Imaginaros, en Málaga tuvieron que habilitar hasta la catedral para que la gente se pudiera refugiar de las lluvias, del frío y demás. Esta gente que se había recuperado, que se había incorporado o refugiado en Málaga, pues había visto las atrocidades que los fascistas iban haciendo en cada uno de los pueblos a los que iban llegando, ¿no? La represión tan bestial que llevaban. Y eso se cuenta. Y al montarse en Málaga, pues la gente lo escucha. ¿Y qué hace? Pues el ánimo de las personas no se puede dominar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte teníamos las difusiones del genocida Peipo de Llano a través de Radio Sevilla. Acordaros de aquello de mujeres poner los pantalones a la luna, que cuando lleguen los legionarios os van a decir, os van a demostrar quiénes son hombres de verdad y no los maricones milicianos, ¿no? Bueno, pues todo eso crea un ambiente, crea unos ánimos en las personas que deciden huir. ¿Por qué huyen? Unos por miedo y otros por resistencia, para poder seguir defendiendo la República de otros lugares, ya que Málaga estaba perdida. Y bueno, pues ahí empieza la desbandada. 6 de febrero del 37 por la tarde y ya el día 7 la salida masiva. El acto más cruento de la guerra de España
evidentemente, para muchos historiadores, y para mí, que no soy historiador, es la desbandada. Por la crueldad y por el número de víctimas. Es el primer éxodo de población civil de la época moderna. Luego, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que hay más, ¿no? Pero el primer éxodo de población civil es en la carretera de la muerte, en la carretera de Málaga a Almería. Con respecto a las cifras, hay muchas incógnitas, ¿no? Las primeras cifras que se empiezan a conocer son las de Norman Betty, que sabéis que era un médico canadiense que vino con las brigadas internacionales, se encontraba en Valencia, y cuando se empieza a hablar, a escuchar qué estaba pasando en la carretera, bueno, pues el gobierno manda por un lado a la sexta brigada mixta, como decía anteriormente, y este hombre decide con su ambulancia, él tiene una ambulancia que la dedicaba a las transfusiones directas en los frentes, ¿no? Que fue un gran alivio para salvar muchas vidas. Pues viene y llegó hasta Castelldefels, si no me falla la memoria. Hizo 3 viajes. En Castelldefels paraba, cogía niños, cogía la gente que cabía en la ambulancia, que no era muy grande, y al tercer viaje se fastidió la ambulancia, ¿no? Este hombre es el primero que cuenta lo que estaba pasando, ¿no? El genocidio que se estaba llevando a cabo en la carretera nacional 340, conocida como la carretera de la muerte. Y es el que habla de que posiblemente podían haber pasado por la carretera unas 150.000 personas. Y habla de que las cifras se podían acercar a unas 5.000. Posteriormente, en los últimos tiempos, Andrés Fernández y Maribel Brenner han hecho unos estudios, ya se han abierto muchos archivos, y ellos son los que dicen que por la carretera, entre víctimas y desaparecidos, se podían alcanzar a las 300.000. Fijaros que no solamente son la gente que sale de Málaga, que esa gente iba llegando a los diferentes pueblos que hay entre Málaga y Almería y se iban quedando vacíos. Yo vivo en Salobreña y las preguntas que voy haciendo y las demás dicen que posiblemente de Salobreña se fueran alrededor de 2.000 personas. Pues imaginaros la cantidad de pueblos y demás. No todas llegan a Almería, porque a partir de Vélez mucha gente tiró para las Alpujarras y se refugió en familias que tenían en los cortijos y demás. Y en Almería creo que hay censadas de la gente que llegó desde Málaga alrededor de las 60.000. Y tuvieron que dejar de censar porque se quedaban sin libros, ¿no? Porque te llegaba de tal manera y tan cantidad que demás. Bueno, pues esto es lo que con respecto a las cifras está. Cuando habla de 10.000, unas 10.000, habla no de muertos, habla entre muertos y desaparecidos. Mucha gente terminó en Algerés. Nosotros, a 1 de abril, vamos a hacer la tercera edición de la retirada. Sabéis que cuando cae el frente de Cataluña, alrededor de 500.000 de personas cruzan los Pirineos, los encierran en campos de concentración, los franceses y demás. Todos nosotros en la retirada empezamos en Barcelona y terminamos en Algerés, que posiblemente fuera el campo de concentración más grande que puso la República Francesa. Bueno, esta es una foto de cómo iban. Nosotros ahora vamos andando, pero somos señoritos al lado de estas personas, ¿no? Llevamos un camión que nos lleva las maletas, llevamos una furgoneta de avituallamiento, dormimos en el suelo, pero en pabellones calentitos, no dormimos en las furgonetas, ¿no? Llevamos una cocina con nosotros que nos da de comer. Nosotros decimos que la gente viene para hacer memoria a la desbandada, pero repite por la cocina, porque se come muy bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos a algunas personas que han hecho la marcha y os pueden contar. Bueno, lugares de memoria. Desde que llegó Luis Naranjo a la Dirección de Memoria Democrática, una de sus intenciones en los 2 años y poco que duró el gobierno bipartito era señalizar no solamente en la carretera de la muerte, sino en toda Andalucía aquellos lugares de memoria. Yo he recorrido prácticamente todo el territorio de la comunidad identificando lugares donde habían ocurrido hechos históricos. Estuvimos viendo lo de la batalla de Lopera, donde ocurrió. Hemos estado en Córdoba, en Pozo Blanco,
unas batallas impresionantes con las brigadas internacionales, con el fin de señalizar lugares de memoria. Señalizamos muchos, pero se fastidió y desde entonces, desde que se rompió el bipartito, ya no se ha vuelto a señalizar un lugar más de memoria. Nosotros en la carretera de la muerte tenemos el boquete de Zaparraya, por lo que contaba antes, por la actitud heroica prácticamente murieron todos los milicianos, pero fueron capaces de sujetar tiempo suficiente a los italianos para que la gente pudiera salir de Málaga, de ver en Málaga, Torre del Mar y todo eso, ¿no? El paseo de los canadienses, es curioso, el paseo de los canadienses no tiene nada que ver, ni con la guerra, ni con... pero tiene que ver con un sindicato del Partido Comunista Canadiense que con aportaciones de los miembros del sindicato pusieron dinero para que se hiciera ese camino, por eso se llama de los canadienses, es un camino que llega a la salida del Palo y llega hasta el Peñón del Obispo. Es un camino que la gente lo utiliza para eso y está señalizado como lugar de memoria. El Faro de Torre del Mar, aquí tenemos un problema, porque nosotros estamos intentando, a través de Fernando Martín, que es el secretario de Estado, que se identifiquen y se señalicen todos, porque ya está aprobado por el Parlamento español la carretera de Málaga-Almería como lugar de memoria. Es un hecho bastante importante. Ahora falta meterle dinero y señalizándolo bien, ¿no? Pero resulta que hay historiadores que tienen contradicción con respecto a lo que ocurre en el Faro. La historia del Faro, muy brevemente, Anselmo Vilar Gómez era farero de Torre del Mar, y se dice que los primeros días, los 2 o 3 primeros días que la gente que de Málaga llegan pronto a Torre del Mar, en la primera etapa que hacemos, pues por la noche apagaba el faro para que no pudieran bombardear, la gente se refugiaba en los cañaverales y que salvó mucha gente. Cuando entran los italianos, le hacen preso y al segundo o tercer día le fusilan. Pero resulta que luego nuestros historiadores, cuando se meten en todos los sitios, descubren que había orden del gobierno, y es creíble, de que todos los faros por la noche estuvieran apagados para impedir que pudieran bombardear. Hay una confusión, pero nosotros de momento, cuando vamos haciendo la marcha, reivindicamos el hecho, o sea, lo hiciera voluntariamente o no lo hiciera voluntariamente, el caso es que fue fusilado a los 2 o 3 días de llegar los italianos. Por eso todavía decimos que es un lugar de memoria. Los acantilados de Maros, ¿por qué son lugar de memoria los acantilados de Maros? Porque es una de las etapas más bonitas que hay entre Nerja y Almuñeca. El Baleares y el Canarias se metían prácticamente hasta la playa, son un acantilado con mucha profundidad en el mar, se metían, la gente decía que se escuchaban las risas de los marineros desde la carretera. Y bueno, pues por eso está señalizado como lugar de memoria. La desembocadura del río Guadalfeo. Pues el río Guadalfeo es uno de los lugares donde posiblemente muriera más gente en el mismo día. En aquella época ya sabéis que llovía bastante más, el río Guadalfeo no estaba acondicionado de ninguna manera, había un puente para cruzarlo que era pues, en aquella época, ¿no? Y hay muchas versiones, yo me creo la de Andrés Fernández, porque es verdad que desde Motril mandan una compañía de guardias de asalto a detener a los italianos que venían detrás de la gente que venía marchando. Se oían las tanquetas, ¿no? Entonces, la gente, por el pánico, se montó un follón entre los que entraban y salían de Motril, se folló un montón que no se podía cruzar. Allí había un atasco grande. Y mucha gente intentó vadear el río pues nadando. Y venía fuerte y al día siguiente aparecieron muchos cadáveres en la playa del río Guadalfeo, en el mar. Por eso es señalizado como lugar de memoria. Ahí se hace el acto central. Concretamente este año va a intervenir Antonio Maillo. Lo hemos señalizado, está señalizado por la Junta de Andalucía, por la Diputación de Granada, y nosotros como asociación hemos puesto, que ahora veremos después, hemos puesto un monumento, una piedra muy grande, con fotos hechos de una manera muy específica del libro, de las fotos que hizo Norman Beto y sus compañeros cuando llegaron a la demanda. Bueno, aquí ya empiezo a poner un poco cómo vamos andando. Bueno, ya veis que son lugares preciosos por lo que vamos, que prácticamente además de ir haciendo memoria vamos haciendo senderismo, no siempre, ¿no? Ese es el paseo de los canadienses, donde está este túnel. Bueno,
esta que señaliza como lugar de memoria, y en representación al hecho del pueblo de Canadá, que cuando Norman Bethune contó lo que pasó, empezaron a poner dinero y tal, y en los años posteriores se hizo ese paseo. Este es San Selmo Vilar Gómez, no quiero centrarme en él porque no sabemos si al final vamos a hacerlo o no. Este es el famoso faro, este es donde estaba el antiguo, y se ha hecho una réplica que nos paramos todos los años para hacer un acto de memoria con respecto al Selmo, ¿no? Seguimos haciendo actos de la marcha. Esta es la entrada a Salobreña, Río Guadalfeo. Esa es la etapa central y es la más masiva porque ahí se junta, baja mucha gente de Granada, de todos los pueblos de alrededor, y es la etapa que va de Muñeca a Salobreña, que es la que haces tú todos los años. Este año voy a hacer, vamos varios compañeros, vamos el día 9. Es la más... Luego hay una comida que podemos estar 800 personas. El año pasado hicimos arroz para 800 personas, ¿no? Es decir, que es la más emotiva, o una de las más emotivas. Ahí está señalizado este Luis Naranjo, que era el director de Memoria Democrática, Fernando Alcalde, y bueno, este hombre, no me acuerdo cómo se llama. Este es el monumento que hemos puesto en la coleta del río Guadalfeo, rememorando lo que era el lugar este de la glorieta. Estos son la 13 Brigada Internacional, cuando llegan a Calaonda en Castelldefels. Esta gente, la 13 Brigada, puso el cuartel general en Castelldefels y desde ahí pues salían, como decía antes, se establecen el frente hasta el Moracén y ya no se mueven, luego ya la trasladan de ahí. Esta era la 13 Brigada estaba formada por el batallón Chapayet y otros, pero el Chapayet es que había, yo qué sé, 50 o 60 nacionalidades. Yo no sé cómo se apañaban para entenderse, porque había de toda Europa. Luego se incrementó mucho con españoles. Bueno, de las brigadas internacionales no voy a contar nada. Esta gente merece un reconocimiento allá por donde pasen, porque solo para luchar contra el fascismo se desplazaron, y muchos de ellos a la vuelta a sus países por haberse desplazado para luchar contra el fascismo. Sabéis que fueron como mínimo encarcelados, que algunos fueron incluso condenados a muerte. Este es un acto homenaje a las brigadas internacionales en Castelldefels. Pusimos aquella placa que hay detrás, a este lo conocéis, que se llama Isidoro, y bueno, pues gente de... Esta lo pongo porque es una foto icónica en Calaonda, cuando había un desánimo importante en el bando, en la parte republicana. En Calaonda, Caro, se me ha ido de la cabeza el nombre de la... Bueno, Taro y Capa, sí. Gerda Taro. Gerda Taro y Fran Capa. Hacen, creo que la Fran, hacen una foto de una miliciana montada en un caballo blanco, diciendo que no, que la República no estaba muerta, que ahí estaba esa tía llamando a la gente a defender la República, y se hizo famosa por eso. Bueno, este es un libro que llevamos en la hermandad, que es donde se explica todo lo que dijo Norman Bethune, todo lo que habló de la hermandad. Este es en Motril, un reconocimiento al médico Norman Bethune. Este es el mismo, pero en Río Seco. Estas son los refugios, que es impresionante verlos. Si no los conocéis, os recomiendo que alguna vez que tengáis, acerquéis a Almería. Son de los más importantes que quedan como lugares de memoria. Hay de todo, hay hasta quirófanos donde operaban, hay paritorios donde las mujeres daban a luz, y son muy importantes y grandes y muy bien conservados. Están considerados como lugar de memoria y están muy bien conservados por no sé si la Junta de Andalucía. Y bueno, ya metiéndome un poco en lo que va a ser la marcha,
para no seguir poniendo más fotografías de lo que es la hermandad, porque ya es hablar y ver fotos de personas que hemos participado en la hermandad, diferentes etapas, cómo nos vamos desarrollando, desplazando. Esta es la bajada. Eso es Torrenueva, ¿no? ¿Qué? Torrenueva. Posiblemente, sí, Torrenueva, esta subida ahí es Torrenueva. Ahora ya en Torrenueva han hecho un puente colgante muy bonito. No toda la gente se atreve a pasar porque tienen vértigo, pero se puede pasar, se puede bordear por al lado. Bueno, esta es de la primera etapa integral. Este es Luis Naranjo, este soy yo, este era el guía que llevábamos. En esta quiero, en la foto anterior, que fue la primera etapa, ahí se había puesto en contacto con nosotros la Federación Andaluza de Montaña y nos hizo la propuesta de hacer la marcha integral de Málaga a Almería. Ellos organizaban el desplazamiento, lo que es la ruta senderista, y nosotros organizábamos los actos memorialistas. Pero ¿qué ocurre? Que como lo publicaron en la Federación de Montaña, pues vino mucha gente de muchos sitios, pero venían a andar. Ocurrió que cuando empezaron a ver banderas republicanas, banderas de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de la CNT, banderas de todas las fuerzas vivas que se reivindican algo, ¿no? Cogieron un mosqueo de 3 pares de narices y tuvieron la poca vergüenza de comprar banderas, las estanqueras, las borbónicas, y entraron en Almería con banderas borbónicas de la mano. Una vergüenza impresionante, ¿no? Ese fue el motivo por el que la Federación de Montaña ya nunca más participó en la desbandada. Como explicaré después, se creó el club, luego se creó la asociación y ya lo hacemos nosotros todos. Bueno, ya son fotos de... Esa bandera del PC la llevaba yo porque, a ver si me decían algo, esta fue la segunda marcha ya, y a ver si me decían algo de la bandera, de por qué la llevaba. En esta coincidí con Teresa, ¿te llama Teresa? Sí, Teresa, la que era líder de Podemos en Andalucía. Teresa Rodríguez. Esta marcha la hizo ella con nosotros, que era diputada, me parece, en Andalucía en aquella época, en la Junta, la hizo con nosotros. Bueno, pues aquí tiene que estar la señora. Esta es Teresa. Bueno, voy a cortar ya esto porque ya son fotos y os imagináis de cómo va la cosa. Y ahora ya nos metemos en lo que es la marcha, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es que la gente, cuando hablamos de la marcha, hacemos de la demanda, se cree que las reivindicaciones han empezado en el 17, que es cuando empezamos a hacer la primera marcha. Por eso, yo siempre que intervengo, lo digo. Lo digo con respeto a aquellas personas que a principios del siglo empezamos a reivindicar este acto, ¿no? No solamente andando por la carretera, sino, por ejemplo, la reivindicación intelectual que se le puede hacer. Por ejemplo, tenemos, como decía antes, a Jesús Majada, escribiendo libros de la hermandad, tenemos a Encarnación Barranquero, tenemos a Juan Madrid, que además de escritor de novela negra, supongo que lo conocéis, el vecino mío en Salobreña, pues el director de cine, y el primer documental que se hizo de la carretera de la muerte lo hizo él. Es decir, que intelectualmente se empezaron a hacer actos, pero también empezamos a hacer actos a nivel social. Y lo hacíamos de una manera que no tenía difusión. Hacíamos 3 marchas seguidas, pero en fines de semana. La primera marcha la hacíamos en Málaga, casi siempre desde Vélez Málaga a Torre del Mar. A Torre del Mar porque en Torre del Mar hay un jardín que se llama el Jardín de la Memoria, Parque de la Memoria, donde hay un montón de nombres de Vélez Málaga y de Torre del Mar que hicieron la hermandad y fallecieron y demás víctimas. Al fin de semana siguiente lo hacíamos en la costa de Granada, entre Almuñécar y Madrid. Y al siguiente lo hacíamos la entrada en Almería, de Pescadería hasta los refugios que hemos visto antes. Esto no tiene ninguna difusión. En aquella época no había redes, en el 2005
no teníamos ni WhatsApp, casi prácticamente, no. Entonces, en el 2014, creo que sí, del 12 y el 14 creo que es cuando se produce el gobierno bipartito y es cuando se crea, como ya he dicho varias veces, la Dirección de Memoria, y la propia Junta, desde la Dirección de Memoria, con Luis Naranjo a la cabeza, se empieza a preocupar de estos actos. Incluso lo organizaban ellos. Nos ponían autobuses para desplazarnos para un lado, para otro, para llevar gente de Málaga a Almería y demás. Se rompe y otra vez volvimos al ostracismo, hasta que la Federación de Montaña, como decía antes, se pone en contacto con nosotros y organizamos la primera marcha. Ellos organizan, como decía, la marcha senderista y nosotros los actos. Ocurrieron lo que ocurrió con las banderas y al siguiente año decimos que ya no estaba la Federación de Montaña y creamos el Club Senderista La Hermandad. Por eso en muchos sitios aparece Asociación Sociocultural y Club Senderista La Hermandad, porque primero se constituyó el club, la segunda etapa la hicimos organizada por el club, y ese mismo año mucha gente que andaba dijeron, no, es que no queremos ser solo senderistas, queremos ser memorialistas. Y entonces se creó la Asociación Cultural La Hermandad. Y así se organizaron la tercera, la cuarta, hasta que hemos llegado a la novena. ¿Vale? Que es la que vamos a hacer. Y la novena marcha, a ver si soy capaz de manejarme sin ratón, que no sé por qué se me ha olvidado, pues se organiza este año, en febrero, desde el 6 de febrero hasta el 15. Son 10 etapas que a través de ellas se recorren los 220 kilómetros aproximadamente que hay entre Málaga y Almería. En estas etapas se suelen terminar el hecho de ir andando al mediodía. Por la tarde son actos prácticamente en todos los sitios, que también explicaré cuáles van a ser y demás. Se hace mucha camaradería, se conoce mucha gente, hay gente que dormimos en los pabellones, hay otra gente que por los años que ya tienen o porque su economía se lo puede permitir, pues van contratando hostales en todos los lugares por donde vamos pasando, ¿no? Tenemos un camión donde cargamos el equipaje toda la mañana y cuando llegamos al lugar donde vamos a hacer el hostal ya están ahí las maletas o el equipaje, ¿no? Tenemos una furgoneta que lleva el avituallamiento porque todas las etapas a las 11 más o menos se interrumpe, a las 11 se interrumpe, nos dan de comer, nos dan un plátano, agua, naranja, nueces, lo que toca ese día, ¿no? Y luego tenemos los cocineros que son compañeros y socios de la Hermandad de Córdoba que nos dan de comer, bien. Bueno, me voy a meter en el tema de las etapas para ir viéndolas un poquito, a ver si encuentro etapas hechas. Aquí. La primera etapa. La primera etapa es de Málaga hasta Torre del Mar. Es una etapa excesivamente fácil, es llana, se va por el paseo de los canadienses, llegamos hasta el Pico de la Mora y ahí nos coge un autobús y nos lleva a Torre del Mar. Lo hacemos así porque entre Málaga y Torre del Mar está el Rincón de la Victoria. El alcalde del Rincón de la Victoria es un fascista de tomo y lomo. Entonces nunca nos ha dejado pernoctar, incluso intentó evitar que pudiéramos cruzar andando en manifestación, porque nosotros el permiso que pedimos es un permiso de manifestación, que sabéis que es un derecho fundamental y no nos lo pueden negar. Entonces paramos en el Pico de la Mora, que creo que se llama, no coge un autobús y nos lleva a Torre del Mar. Es muy fácil. En Torre del Mar, voy a ir ya comentando también los actos para no tener que perder más tiempo. Tenemos dos actos. Uno, en la Mancomunidad, que es una conferencia sobre Palestina, sobre el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, a través de un compañero, Manolo Teniente, llamamos Teniente porque está solo. Y dice que se llama así Teniente por la sociedad, Manuel Morales García. Y otra persona que posiblemente sea Jaquica,
que es una mujer palestina que está en Madrid y ha participado bastantes veces. Y luego un acto homenaje en el jardín, en el Parque de la Memoria. Ahí se ven unos monumentos, se ven poesía. Hace 2 años estuvo Rosalén con nosotros y estuvo cantando y demás. La segunda etapa es de Torre del Mar a Nerja. Para mí es de las más bonitas porque pasamos por los acantilados de Maro y es un paisaje precioso. Aquí en esos acantilados es donde se señaliza como un lugar de memoria, porque ya digo que entraban los barcos, los Baleares y el Canadá prácticamente hasta la misma costa. 25 kilómetros, tiene un desnivel de 190 positivo y 126 negativo, que eso casi ya no. Eso no hay que hacer un gran esfuerzo prácticamente ninguna, excepto en la de Motril, Castelldefels. Pero porque hay 2 opciones: ir directamente a Castelldefels y esperar tomando cervecitas a que vengan los atrevidos, o subir al Pico del Águila, que es donde se estableció el principio del frente que comentaba antes, que quedan todavía unas ruinas de unas trincheras republicanas. Yo creo que hay que hacerlo por delante la para ir andando, pero por lo que vas a ver allí son 4 piedras que si no te dicen que son unas trincheras, no, porque tiene nada que los señalice, ¿no? Esta es la que llega a Nerja. En Nerja el acto que hacemos por la tarde es un acto de juventud. Nosotros llevamos ya varias ediciones en las que financiamos, más que financiamos, becamos a personas jóvenes, a personas de menos de 30 años, preferentemente universitarios, para que acompañen a los institutos, a los supervivientes. Contamos con varias personas que todavía están vivas y lo que hacemos es que en Málaga, en Granada, en Almería, en los institutos, que por suerte son institutos que nos lo demandan ellos, que no es que tengamos que ir nosotros a decir, oye, podemos venir, no. Nos dicen, oye, que queremos que vengáis, ya se han enterado de que llevamos supervivientes. Entonces, estos chavales se les va a hacer un acto con un director de cine en Nerja para que les enseñen pues, a hablar en público, a cómo se tienen que hacer fotografías, cómo se organiza un documental, etcétera, etcétera. Porque uno de los trabajos que tienen que hacer, pues ellos están becados, es que al final de la marcha nos tienen que presentar un trabajo hecho. En tipo documental, PowerPoint, escrito, etcétera. Y bueno, pero quería decir que es un acto importante, ya es la 3ª vez que lo hacemos y tiene buen resultado. Y además, de esta manera estamos siendo capaces de acercar personas jóvenes a la organización y a la hermandad, porque si no, esto sería, pues parece que es una marcha de incesto, ¿no? Porque todos, el seguro que tenemos, el seguro de accidente, nos piden que todas las personas mayores de 65 años tenemos que hacer un informe normativo de quiénes son y demás. Y os puedo decir que el 80%, si no es más, superamos. Entre otros, yo ya tengo 74, o sea que entro dentro de esa, superamos esa edad. Por eso la intención de que vaya llegando gente más joven. Bueno, vamos a la tercera. La tercera etapa es Nerja a Muñeca. Esta es una de las más largas y una de las posiblemente es que podrían establecer algún tipo de peligro, porque la bajada del Cerro Gordo hasta la Herradura, no sé si lo conocéis, es un poco complicada, pero es que luego de la Herradura hasta Muñeca hay que bajar con unas pendientes, no son exageradas, pero pensando que viene mucha gente que tiene 80 años, pues ya hemos pensado que eso lo vamos a anular. Entonces llegamos a Cerro Gordo, que no hay ningún problema, y llegan los autobuses, nos cogen y nos llevan directamente a Salorena, que es donde estamos y donde comemos. Entonces se hace más corta, se hacen 14 kilómetros,
tiene un poco más de desnivel porque la subida a Cerro Gordo, pero es muy facilita de subir. Tienen desnivel, pero es muy largo. Entonces, la inclinación no es un porcentaje alto. En esta etapa, que se termina, se dice que va a Muñecas, pero no es verdad, porque en la Muñeca también gobierna el PP y tenemos dificultades. Entonces, como el PSOE está gobernando en Salobreña y no tenemos mala relación con ellos, además estamos porque yo soy militante de algún partido, ¿no? Estamos militando, estamos en el gobierno con ellos en Salobreña y lo tenemos mucho más fácil. Entonces nos permiten pernoctar 2 noches, nos dejan en el auditorio 2 días, nos facilitan absolutamente todo. Pues esta etapa tenemos la proyección de un documental que habla de los trabajadores rojos, algo así es, de Francia, de los refugiados en Francia. Sabéis que organizaron batallones de trabajo forzado, sobre todo para fortificar todo el Atlántico Norte, toda la parte norte las entradas de los submarinos, eso que vemos en las películas. Y hay un Rafa Guerrero que ha trabajado, ya se ha jubilado, trabajaba en Canal Sur, televisión, y ha hecho un documental. Entonces vamos a proyectar ese documental con su intervención evidentemente y con Amparo Sánchez Monroy. Amparo Sánchez Monroy es una hija del exilio, tuvo que pasar a Francia con 1 año, nació en Barcelona, aunque salió su madre de Andalucía con la desbandada. Llegaron a Barcelona y nació ella, y cuando cae el frente de Cataluña tiene que pasar y estuvo en campos de concentración, de niña y tal, entonces van a intervenir los dos. Además, en Salobreña, posiblemente no tengáis, si no vais ese día, se va a poner una exposición, bueno, hay 3 exposiciones. Una, la exposición de los 8.000, sabéis o habéis visto hablar de que hubo un desplazamiento también no tan grande como el de la carretera de la muerte en Extremadura. Unos 8.000 personas salieron andando de Zafra, de esa zona de Zafra, y este año se ha hecho la primera marcha de los 8.000, en la que hemos también participado nosotros. De esta gente, los compañeros han hecho una exposición y nos la han cedido para que esté puesta en la biblioteca de Salobreña y vendrán a explicarla el sábado 6 por la tarde. Además, hay una exposición que ha hecho uno de los becados, Cristo, se llama la Marcha de la Enea. Llevamos una silla que la pidió él, de Enea, y en la playa, todo el que se quería fotografiar de los marchantes, pues ha hecho foto, y con eso ha hecho una exposición muy graciosilla y también va a estar puesta. Y luego tenemos una niña que está haciendo un curso de tapices y también va a poner un tapiz ahí. Eso es Salobreña. Si voy muy despacio me lo decís y corro más. La cuarta etapa, que es la etapa central, esta junto con la de Málaga y con la de Almería son las más importantes, y es muy cortita, 13 kilómetros, se hace en 2 horas y media más o menos. Salimos a las 10 y a la 1 estamos en Salobreña. En la etapa central, desde Almuñécar a Salobreña. Al llegar allí se hace el acto homenaje en la glorieta donde habéis visto antes el monumento. Decía que este año, entre otros, va a intervenir Antonio Marillo, coordinador federal de Izquierda Unida. De Podemos no sé quién vendrá, creo que también viene alguien de Podemos. Y contamos también con el presidente del PIE. El PIE es una organización de partidos de izquierda en Europa. Y este año que está por aquí el Walter, no sé qué, que es el presidente, pues posiblemente intervenga. Generalmente, si no está él, suele intervenir Maite Mola o Marta Martín, o el año pasado vino una chica eslovena a participar también en Almería. Por la tarde, además, ahí se hace una comida en un parque donde come medio Salobreña, y por la tarde hay una entrega de premios. Sabéis, y si no lo digo yo, que establecimos un concurso de relatos cortos, se han presentado casi 40 y se han elegido 6, que el jurado que se estableció ha considerado mejor, ¿no?
y los premios se les van a entregar en Salobreña el día 9 por la tarde. Y después de esto tendremos un concierto de Luis Pastor, o posiblemente también venga su hijo Pedro Pastor. Bueno, pasamos a la quinta etapa. La quinta etapa es la que nos lleva desde Salobreña hasta Castelldefels. Si lo hiciéramos andando, terminaríamos reventados. Sería muy fuerte, ¿no? Entonces nos lleva un autobús hasta Torrenueva. Y empezamos a andar en Torrenueva. Lo primero que hacemos es pasar por el puente colgante que hemos dicho antes, que es bonito, han hecho una obra de arte. Participa, o creo que lo quieren meter dentro de la senda del litoral. Hay una senda del litoral que va desde Cádiz, tiene que ir desde Cádiz hasta Barcelona. Hay muchas que ya están hechas, por ejemplo, antes de llegar a Málaga prácticamente está constituida. Tienen más problemas en Málaga por la orografía que tiene, ¿no? Bien, pues esta etapa se hace de Torrenueva a Castelldefels. No hay muchas cosas que decir en ella. Sería muy dura si subiéramos al pico del Águila, pero como no se va a subir, salvo que alguien quiera, vamos andando directamente a Castelldefels. En Castelldefels comemos y por la tarde tenemos un concierto del Zuri. El Zuri es un chaval sudamericano que vino hace mucho tiempo, es cantautor, canta en los metros de Madrid, canta en las plazas, canta donde le llama, y de eso vive, ¿no? Es un chaval muy reivindicativo y nos lo propusieron y dijimos que sí, ¿no? La sexta etapa va desde Castelldefels a la Rábita. La Rábita pertenece al Buñol, una etapa un poquito con mucha carretera. Primero vamos por la playa, que es complicado andar, y luego subimos una cuesta de 3 pares de narices corta, pero inclinada, y ya salimos a la Nacional 340, a la antigua Nacional 340. Y por ella llegamos hasta la Rábita prácticamente. En la Rábita se hace por la tarde una asamblea de socios, de marchantes. Se aprovecha para todas las personas que nos van acompañando, que nos digan que está bien, que está mal, que les ha gustado, que no les ha gustado, para ir modificando, arreglando cosas que no hagan. Poco más. La séptima etapa, vamos a Adra. Desde Almuñol a Adra. Adra ya es Almería. Y bueno, la etapa no es muy complicada, 15 kilómetros, tampoco muy larga, casi no tiene desnivel. Y por la tarde es muy tranquila. Lo que se hace son presentaciones de libros. Entre unos de ellos hay una persona que solo por escucharla vale la pena ir, que es Antonina Rodrigo, no sé si la conocéis, una mujer de Granada. Muy reivindicativa, todo lo que escribe tiene que ver con la recuperación de la memoria, y acaba de escribir un libro y lo va a presentar allí. Hay algunos más que otros, algún que otro libro más, pero bueno, la gente o la aprovecha para ver los libros o se va a pasear por ahí. La octava etapa, vamos de Adra al Ejido, pero no llegamos al Ejido. El Ejido es otro de los sitios comanches, donde no nos ven muy bien, donde no nos quieren ni ver. Fijaros que hasta que hemos decidido pasar directamente con autobuses y ir a Vica a dormir. Vica también es un alcalde socialista, pero bueno, se porta bien. Bueno, digo, pero bueno, pues está bien, ¿no? La cosa, a ver si alguien va a ser del sol, me decir, bueno, porque dices, pero bueno, no pasa nada. Que por suerte son los que colaboran con nosotros. Sí. Terminamos en Guardiaviejas. Guardiaviejas es un castillo que hay de los Pito Carlos III para evitar que los piratas por el Mediterráneo atacaran a la península. Y bueno, poco más. De ahí nos cogen un autobús y nos llegan a Vicar. Y Vicar
que ya son las siguientes, tenemos 3 actos. Un acto de la mujer empresariada. Entonces, hemos solicitado que todas las personas que quieran mandar relatos o quieran intervenir respecto a que han tenido familiares, mujeres que han sido represaliadas, ya no solamente en la desbandada, sino tanto en la época de la Guerra de España como en la dictadura, o incluso después de la dictadura, que también ha habido algunas, pues que vayan y lo relaten, ¿no? Y ese va a ser el acto en Vícar. En Vícar tenemos también un concierto de Lourdes Pastor. Lourdes Pastor es una mujer que también canta, pero tiene canciones reivindicativas y va a cantar en Vícar. La novena es una etapa muy bonita porque se hace en un espacio que está considerado parque natural. Son unas salinas que hay. Es un lugar salino que se llama Encinas, que está a la altura de Roqueta. Desde Vícar nos llevan en autobuses a la entrada del parque natural, recorremos las salinas, luego recorremos un paseo que es horrible de lago, de Roqueta, un paseo kilométrico, aburrido, y lo que se llama, no te encuentras más que ir jugando a la petanca. Nada más, de verdad, vas pasando y cada 20 metros es un grupo, pero por la pinta que tienen ninguno es autóctono de allí, son de los que tienen mucho dinero, tienen buenas pensiones en Europa y como una buena pensión de Europa aquí no se ve más. Y ya la última es la etapa final que la hacemos de Vícar hasta Almería. Esta es, yo os aconsejo que vayáis, sobre todo si se os pone los pelos de punta cuando escuchéis algunas canciones como el Vela Chao, como el Himno de la República. Es que llegar a Almería y que te reciba una banda, no es una banda, es un grupo, como una charanga de esas que existen, con el Himno de la República, pues lo estoy diciendo ahora y me estoy emocionando, se te ponen los pelillos, ¿no? Y que la entrada por pescadería está así, de gente esperándonos. De tal manera que se organiza una manifestación desde pescadería, subimos en manifestación hasta donde están los refugios y bajamos por abajo hasta que llegamos a un monumento que hay en honor a Mauthausen. En Almería tiene un monumento a la gente almeriense que murieron en el campo de concentración. Una manifestación de 1 hora y media, pero impresionante, ya no solamente lo que va. Yo veo cosas que veía cuando yo era más joven. Yo digo que soy de Madrid y en los años últimos de los 60, 70, si no era manifestación por la construcción, era por la metalurgia, y si no era tal. Y no era la gente que iba por la calle, era la gente que se paraba en la acera, incluso se aplaudía. Bueno, pues en Almería pasa eso, ¿no? Y eso pues te gusta. Y yo creo que con esto voy a terminar, porque ya sería mucho más enrollarlo. Hablaré un poco de las inscripciones, pues si alguno tenéis intención de inscribirlo. Si vais a escribir no tenéis mucho, porque posiblemente teníamos pensado a partir cerrar las inscripciones el día 1 de febrero o el 2, pero creo que lo vamos a tener que hacer antes, porque hemos superado. Hemos superado este año las expectativas que teníamos. Entonces, os digo que si alguno tenéis intención, si vais a hacer alguna etapa, que seguramente será alguna etapa suelta, no va a haber problema, porque incluso podéis ir sin inscribir. Llegáis allí y os inscribís en el momento y tal. Las inscripciones se hacen a través de una página, porque nosotros no tenemos esa capacidad logística para hacerlo bien. Entonces lo hace una página con la que trabajamos, que son las que me hacen las camisetas y demás, que se llama Global Tempo. Entras en las inscripciones, te tienes que dar de alta y ahí vienen todas las etapas. Una etapa, 1, 2, 3, hasta la 10. O hay otro apartado que pone todas las etapas. Pincha las que quieres hacer y tener cuidado con una cosa, porque lo suyo sería que tú pinchas 3 etapas y el precio de la etapa son 22 euros, pues abajo pongas 66. Pero abajo sigue poniendo 22. Entonces hay muchas personas que no se dan cuenta de eso y dicen, voy a hacer las 10,
que son 220 euros. Pero no ha modificado los 22 y cuando me llegan los datos me encuentro que va a hacer 10 etapas pero que ha pagado 22 euros. Porque eres tú que tienes que poner abajo el precio total, ¿no? Lo digo, no pasa nada, porque incluso esas mismas personas cuando se dan cuenta me llaman, oye, mira lo que me ha pasado. No te preocupes, lo arreglamos y ya está, pero por si acaso algunos incidir o sale ya alguien que se va a decidir porque tenga cuidado en ese tiempo. Y ahora ya, pues para no aburriros mucho más, quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Que si sé y puedo, lo contestaré. Bien. Una pregunta. Por ejemplo, yo me apunto a la etapa, pero la etapa no la hago y voy a lo que es la, por ejemplo, en Salobreña. Sí. Lo que es la acción por la tarde y yo bajo la etapa. Sí, ¿Se no puede hacer? no tiene ningún problema, no debes estar allí. Oye, mira, que quiero comer y a participar, pagar. No, porque una tarde tiene que inscribirse. Ah, vale. Hay mucha gente que lo hace, mucha gente que no sabe ni que hay inscripciones. No, yo digo, muchas veces por cosas físicas, pues dice, bueno, me encantaría poder asistir Sí, además si quieres hacer algo, nosotros llevamos un coche totalmente. Hay gente que manda y sale de Sevilla. Se va, compramos con seguro de accidentes, seguro de la responsabilidad civil, normal. Siempre hay que soltar los coches impuestos para que cualquier incidencia se pueda sufrir. Pero vamos, si no te quieres inscribir, directamente lo puedes hacer allí. No, si por inscribirme no hay problema, la cosa es que bueno, no sé si cuando se inicia una etapa veis la lista o algo y lo estaréis esperando. A ver, a los que hacen todas las etapas le damos una pulsera identificativa y a los que hacen etapas sueltas le damos un ticket de comida para hablar un poco, porque no podemos hacer comida para gente que no sabemos qué va a hacer, ¿no? Pues hoy hemos dado 70 tickets de comida, más 200 que hacemos todos son 270. Y son esas las que tienen que